Pues ya estamos de vuelta en el tiempo de la entrevista y hoy nos acompaña en el plató de I+ Televisión Ricarda Barato, que es la jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Subdelegación del Gobierno. Muy buenas tardes, bienvenida Ricarda. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, por desgracia está a la orden del día, es una realidad, pero que no se habla mucho, y vamos a hablar, sobre todo, como ya están viendo ustedes, de violencia de género. En primer lugar, Ricarda, ¿nos puede contar un poco con qué administraciones públicas trabaja en conjunto la unidad de violencia de género? Bueno, la unidad de violencia de género depende de la subdelegación del Gobierno. Ajá. Y trabajamos conjuntamente con los Ministerios de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y también con administraciones públicas. Con el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, porque la delegación, la unidad de violencia depende de la delegación del Gobierno, que a su vez es del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. Trabajamos con el Ministerio del Interior porque coordinamos conjuntamente con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía, Guardia Civil, que son los que hacen la vigilancia de las víctimas y el seguimiento. Con el Ministerio de Justicia, a través de la Oficina de las Víctimas y también en coordinación con los juzgados de violencia y los juzgados de lo penal, que llevan todo el tema de cuando hacen de violencia de género. Y también trabajamos con el Ministerio del Interior conjuntamente. La mayoría tienen que ver, obviamente, con el Gobierno central. Mucha gente piensa en los debates. Además, diferentes asociaciones, ¿no?, de mujeres han denunciado que tal vez no se habla demasiado de la violencia de género en los debates a la presidencia del Gobierno, debates políticos, pero lo cierto es que tenemos por aquí que sí que se destina una cantidad de los presupuestos bastante alta, más de un 65% de presupuesto se destina a esta unidad. En violencia de género no ha habido ningún recorte, incluso ha habido un incremento de un 15% en los presupuestos generales del Estado. En el 2015, que son los últimos presupuestos aprobados, se hubo un incremento de un 15%, o sea que eso es muy importante en el tema de la prevención y seguimiento en el tema de violencia de género, porque no solo a través del Estado se lleva todo el tema de financiación de las comunidades autónomas, se hace el tema de seguimiento del 016, de ATEMPRO, de las ayudas a las comunidades autónomas, a los centros de la mujer, a todo el tema que llevan los centros de la mujer a través de las comunidades autónomas. Entonces, es un incremento importante y a tenerlo en cuenta. Que siempre se dice, es que el tema de violencia ha habido recortes. No, en el tema de violencia de género se ha incrementado. Las funciones que tiene su unidad o la subdelegación del Gobierno en temas como la violencia de género, ¿cuáles son? Para que la gente lo sepa, que lo importante además es actuar, porque creo que se hacen diferentes charlas, ¿verdad?, conferencias. Mira, nosotros lo que hacemos es un trabajo de seguimiento callado, en un principio, digamos así, entre paréntesis, porque lo que hacemos es llevar todo el seguimiento, por un lado, de cómo funciona el 016, las llamadas que hay, de ATEMPRO, de las pulseras, de los brazaletes que se les pone por orden judicial a las víctimas y a los agresores. Se hace todo ese seguimiento del sistema Biogen, que sí que habéis oído hablar, de violencia de género. Ahí hacemos el seguimiento de la víctima día a día, tanto por cómo es su nivel. Eso es importante decirlo, día a día. Día a día. Eso por ejemplo, ahora mismo tenemos riesgos extremos y altos, y eso se hace llamadas a la Guardia Civil, qué ha pasado, cómo se sigue, se ha detenido el agresor, no se ha detenido. Se hace de una manera callada, pero se está haciendo, y estamos ahí, Guardia Civil, Policía, subdelegación del Gobierno, trabajando conjuntamente y haciendo ese seguimiento de cómo va esa víctima. También hacemos el seguimiento, como he dicho, de las víctimas una a una en la provincia, y sobre todo en los casos más graves, como son los casos de riesgo extremo o en los casos de riesgo alto. ¿Cómo se determina el caso de riesgo extremo? No sé si es la denuncia al punto de partida. Es la denuncia al punto de partida. Hay unos ítems que se meten en el ordenador, que en el sistema Biogen, cuando una mujer va a poner una denuncia, se le hacen una serie de preguntas y según el nivel de riesgo que se tiene, sale un riesgo extremo, alto, medio, bajo y no apreciado. Y según ese riesgo se le pone una protección a esa víctima. Una víctima con un riesgo extremo se le pone una protección de 24 horas permanente. Aunque ella no lo vea, está el coche Z, está la Guardia Civil permanente de esa víctima. No solo con llamadas, sino que están ahí. Y eso es muy importante que la víctima lo tenga en cuenta. Y además, a través también hacemos un seguimiento de cómo está el agresor, dónde se encuentra y qué es lo que hace.
¿Cuáles son los derechos que tienen las víctimas de la violencia de género? No sé si todas las mujeres tienen los mismos o hay factores, claro, que determinan pues diferentes, no sé, como la nacionalidad, por ejemplo. No, todas las mujeres cuando tienen una denuncia y una orden de protección por violencia de género tienen los mismos derechos. O sea, todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen una serie de derechos acumulados importantes. Y no solo ellas, sino también sus hijos ahora mismo tienen ya el derecho de víctimas de violencia de género, que Por es muy la importante, nueva ley, los hijos ¿no? menores en la nueva ley. También las mujeres inmigrantes o extranjeras, por el hecho de ser víctimas de violencia de género, tienen una opción de que su permiso de residencia ahora mismo se amplía y se puede acoger incluso a la nacionalidad española si cumple esos requisitos, y ella decide quedarse en España. Aunque tenga una orden de expulsión, se puede quedar de una manera no permanente, pero mientras dure este tiempo con orden de protección, de quedarse en España. Por lo tanto, todos estos derechos, bueno, vienen recogidos en la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima. Supongo que, bueno, esa ley la considera usted positiva porque tiene la víctima muchísima más legislación, ¿no?, en cualquier proceso jurídico-judicial del agresor. Está informada en todo momento de si el agresor continúa en la cárcel, si es puesto en libertad, de todo, ¿verdad? La mujer, cuando pone una denuncia en el centro, tanto en el cuartel de la Guardia Civil como en la comisaría de policía que haga la denuncia, se le informan de todos esos derechos. Además, tiene derecho a justicia gratuita y a un abogado del turno de oficio por violencia de género inminente y de estar presente cuando haga esa denuncia y después de acompañamiento durante todo el proceso que dure el tema de violencia de género. Va a seguir con ese mismo abogado y es gratuito. También se le informa que hay unos centros de la mujer donde va a recibir asesoramiento, seguimiento. Libremente la mujer puede ir a ese centro de la mujer para recibir ayuda tanto psicológica para ella como para sus hijos, para todas las ayudas que va a recibir, como son las ayudas de subsidios en los ayuntamientos, que siempre hay un porcentaje para víctimas de violencia de género para trabajar, como traslados, para ayudas para pisos tutelados o para un piso compartido, para una vivienda incluso. Ahí le van a informar, incluso les van a coordinar y les van a ayudar a todo ese trámite, todo ese papeleo que necesita esa mujer. No sé si nos puede facilitar usted los datos más o menos aproximados de las mujeres, a lo mejor que ahora en la provincia de Ciudad Real o en Ciudad Real pues han acudido pues a la subdelegación del Gobierno y están vigiladas. Ahora mismo en la provincia de Ciudad Real tenemos unas 629 casos. Casos quiere decir que hay 616 víctimas, pero que a veces las víctimas tienen varios agresores. ¿Tienen varios agresores? Varios agresores, sí. Hay víctimas que, bueno, pues tienen varios agresores. Han bajado el número de casos de denuncias de víctimas. Lo que sí ha subido es el número de casos por quebrantamientos. O sea, una víctima, su agresor ha incumplido la orden de alejamiento, ha habido un quebrantamiento, entonces hay un número mayor de casos, pero no de denuncias, que eso hay que tenerlo en cuenta, que es muy importante. También es muy importante la labor de prevención que se hace desde la unidad, ¿no?, de violencia de la mujer. Tenemos dentro de las funciones de las unidades el seguimiento del plan director de la convivencia en los centros escolares y sus entornos, que es a través de Guardia Civil y de Policía Nacional. Hay unas personas encargadas de dar esas charlas. Cualquier centro educativo o también va dirigido a AMPAs que quieran solicitar estas charlas, tanto de bandas como riesgos de Internet, como violencia de género, como drogas. Pueden dirigirse, el director sabe exactamente, al plan director, dónde tiene que acudir, y se ponen en contacto con el coordinador del plan director y ya pueden realizar estas charlas con los alumnos. Ricarda Barato, le quería también preguntar sobre, bueno, siempre aparecen, ¿no?, en los medios de comunicación los finales pues, lamentablemente trágicos que sufren muchas víctimas, pero lo cierto es que también están las que salen adelante, ¿verdad? Sí, tenemos que ser siempre positivos y se puede salir, y hay muchas mujeres que han salido, han denunciado su caso, han rehecho su vida, sus hijos han salido adelante. Y desde la Delegación del Gobierno de Violencia de Género se han hecho convenios con empresas para facilitar un puesto de trabajo a estas mujeres. Hay 54 empresas
en España que colaboran con la delegación del Gobierno para para trabajar en estas empresas y que van a recibir ayudas y, sobre todo, digamos, como un trato adicional en caso de violencia de género para encontrar trabajo a estas mujeres. También se ha favorecido ayudas para el tema de cooperativas, plan de empleo. Los ayuntamientos, como he dicho anteriormente, también tienen una franja que las mujeres víctimas de violencia de género pues les favorece para un plan de empleo municipal para ellas. Por lo tanto, se sigue haciendo incluso un seguimiento para que esas mujeres puedan salir adelante y tener un futuro. Exactamente, eso es lo que se pretende, siempre mirar, como decía un filósofo, mirar hacia el este, aunque tengas un mal día, que por el este siempre sale el sol. Para ir terminando, Ricarda Barato, ¿cuánto tiempo lleva usted al frente de esta unidad? Va a hacer 5 años en mayo. 5 años. Trabajo duro. Bueno, también es duro, pero a veces es gratificante, porque vemos también que la colaboración con los centros educativos, la colaboración con el Instituto de la Mujer y colaborar conjuntamente, y la coordinación, que para mí es fundamental, con todas las personas, todas las instituciones que trabajamos en el tema de violencia de género, es fundamental. El trabajo conjunto y la coordinación es fundamental para trabajar con esto, que las mujeres salgan y, como he dicho, vean el sol. Para ir terminando la entrevista, Ricarda Barato, volviendo a las funciones que tiene su unidad, la subdelegación del Gobierno en estos casos, ¿qué ocurre cuando el agresor es puesto en libertad de alguna u otra manera? ¿Cuál es, pues, la manera de actuar? Cuando un agresor sale de prisión, tanto por un permiso ordinario como una libertad condicional o una libertad final que acaba su periodo, nosotros mandamos un FAS a la persona, al cuartel de la Guardia Civil donde reside la víctima, y la persona que está encargada del seguimiento, el Guardia Civil o el Policía Nacional, del seguimiento de esta víctima, la avisa tanto por teléfono o va a su casa y se le dice desde qué día hasta qué día tiene de permiso el agresor, y si cuando ya es una libertad definitiva, cuando sale en libertad definitiva. Si sale el agresor ya en libertad definitiva, la víctima sigue teniendo algún tipo de protección, supongo. Sí, la misma, si su orden de protección sigue en vigor, la víctima sigue teniendo, incluso a veces le sube el nivel de riesgo, porque ya el agresor no está libre. Entonces, a veces se le vuelve a hacer una valoración por sistema de Biogen, incluso vuelve a subir. Entonces, el nivel de protección es mayor para esa víctima. Para terminar, ¿qué mensaje le daría a muchas mujeres que tal vez nos están viendo y que no se atreven a denunciar esta situación? Yo que les diría que hay salida a la violencia de género, que cualquier duda, cualquier consulta, en cualquier idioma, tanto para mujeres españolas como para extranjeras, 016, por favor, que no, aparte de que denuncien o no, les van a informar de qué hacer y cómo actuar. Entonces, ese 016 es muy importante para las mujeres. Además, no aparece en la factura, eso también es importante decirlo. No aparece en la factura, exactamente. Solo que tienen que borrar cuando han llamado esa llamada y nada más. Pues con este mensaje, Ricarda Barato, nos despedimos, jefa de la Unidad contra la Violencia de la Mujer. Muchísimas gracias por haber estado aquí en IMAS Televisión. Gracias por dar luz a un tema tan importante que, desgraciadamente, está a la orden del día. Muchísimas gracias. A vosotros, buenas tardes.